nos permites estar aquí reunidos, Señor. Abre, por favor, nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a humillarnos ante ti, Padre. Ayúdanos a aceptar tu palabra y a poderla actuar, Señor, conforme tú has mandado hacer. Te damos gracias, Padre, por estos tiempos, por esta tu iglesia, Señor. Y pon tu palabra en mí, Señor, para poder proclamar más que solo tu verdad. Te damos gracias en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. En estos días hemos estado viendo cómo se ha conformado la iglesia. Gracias. Perdón. Hemos estado viendo la conformación de una iglesia, ¿sí? Como acciones, cosas que tenemos que hacer nosotros, ya una vez que hemos sido convertidos por Cristo, cómo debe de ser nuestra reacción y nuestro actuar en esa conversión, en esa adopción que ya ha hecho Dios, en nosotros. Y no sé si recuerdan, tiempo atrás, que estuvimos viendo el libro de Efesios. ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Muy bien, pues en esos libros de Efesios, Pablo nos mostraba en los primeros 3 la condición espiritual de lo que hace Jesús en nosotros, cómo nos convierte en suyos. ¿Sí? Yendo a Efesios capítulo 2, versículo del 11 en adelante, solamente voy a leerles el 12 y el 13. Dice: en aquel tiempo estabas muertos sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos ajenos al pacto de la promesa de Dios, sin una esperanza y sin Dios. Y el 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es un poco del resumen del capítulo 1 al capítulo 3, de cómo Pablo nos muestra esa doctrina, ¿sí? Y posteriormente, desde el capítulo 4 al capítulo 6, es una muestra práctica de lo que ahora el creyente, creyendo lo que se ha visto desde el 1 al 3, tiene que hacer, ¿sí? Dice, esta carta es una carta de aliento y amonestación, escrita para recordarle a los creyentes a sus invaluables bendiciones en Jesucristo, a no solo estar agradecido por estas bendiciones, sino que también a cómo vivir de una manera digna de ellas. Y entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Del capítulo 4, cómo nos enseña a vivir creyendo el Evangelio de Dios, ¿sí? Vamos al capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer del 1 en delante. Me dicen cuando ya estén en el capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Yo aquí veo varias cosas, ¿no? Pero yo veo una exhortación, ¿sí? De parte de Pablo a cómo tenemos que vivir. ¿Sí? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Regresando al Efesios 2, ¿a qué fuimos llamados? ¿Alguien sabe? A ser hijos de Dios, ¿sí? A proclamar su palabra, a ser como Cristo fue en esos momentos. Sigo en el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hoy vamos a ver algo muy importante de una iglesia, que es la unidad.
¿Qué entiende usted por la palabra unidad? ¿Alguien que pueda decirme? La palabra unidad, ¿qué es lo que entiende usted por esa palabra? Algo que está unido. ¿Sí? ¿Qué había dicho usted, hermana? ¿Uno solo? Uno solo. ¿Sí? Un ejemplo de unidad podemos verlo en un matrimonio, ¿no? Un matrimonio cuando va a casarse, un hombre y una mujer se vuelven un solo cuerpo, ¿sí? Una sola carne. Y en esa misma carne aprenden a vivir juntos, ¿sí? Aprenden de sus defectos, aprenden de cómo amarse, de cómo estar juntos, de sus errores. Lo mismo es cuando hay una unidad en la iglesia. Somos uno con Cristo, ¿sí? Nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. La palabra que estemos todos en un mismo sentir. Así es. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uno solo, un cuerpo, un sentir. ¿Sí? Pablo nos muestra en esta carta que esa unidad es una meta que todos los creyentes debemos de perseguir de una manera intencional. ¿Sí? Con ese amor. Es una manera que nosotros aprendemos a vivir con lo que ya hemos estado escuchando, hermanos, del Evangelio. Ahí mismo en el capítulo 4, voy a enfatizar en el verso 3, solícitos en guardar la unidad. ¿Sí? Tenemos que también guardar esa unidad, cuidar esa unidad, cuidar de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo cuidamos? Nosotros, hermanos, tenemos que entender algo muy importante, que el pecado sigue en nosotros. Nosotros somos vueltos de pecado, ¿sí? Y para cuidar esa unidad tenemos que entender que cada uno de los congregantes de esta iglesia no somos merecedores ni acreedores de la salvación de Cristo. Somos acreedores de la justa ira de Dios, como lo vimos en Efesios. Ahí mismo en Efesios 1 dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos vueltos en delitos y pecados, éramos y operábamos en desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ¿qué sucede? Que Dios en su misericordia decide salvarnos, ¿no? Dice también en Efesios que somos predestinados, hijos suyos, desde antes de la fundación. Entonces Él nos entrega a su Hijo, y por su Hijo nosotros somos salvos, por Cristo. Aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, si nosotros creemos en esto, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo debería de ser esa relación de creyentes que creen esto? ¿Cómo es que debería ser una relación de una iglesia que cree que Cristo ha muerto por aquellos que no lo merecían? No debería ser algo difícil, ¿no?, de llevar y perseguir, ¿no?, la unidad en una iglesia. Pero como les comentaba, lamentablemente estamos llenos de pecado. Nuestro pecado hace que nuestro orgullo y nuestros deseos nos crean mejor que las otras personas. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir al Padre, humillados, y pedirle que nos cambie nuestro entendimiento, cambie nuestro corazón y nuestra manera de entender. Nuestra mente es corrompida y surgen los problemas personales en la iglesia, con nuestros hermanos. Y ahí es cuando hay una incoherencia, ¿no?, de nuestra declaración doctrinal, de que decimos creer en Cristo, de que decimos creer que es nuestro Salvador. Ahí es cuando choca, ¿no?, nuestra creencia, nuestra confesión de fe.
Entonces tenemos que ir al Padre en oración, como iglesia, como individuos propios, para que el Señor nos quite ese pensamiento y nos limpie. En Efesios 4, verso 2, nos dice, con toda humildad y mansedumbre. Aquí nos da ya ahora una instrucción, ¿no?, de cómo poder llegar a esa unidad. ¿Qué tenemos que ser? Humildes y mansos. Lo contrario a orgullosos, ¿verdad? ¿Y cómo se vuelve uno humilde? Nuestro corazón, hermanos, o no sé, el mío tiene que entender, ¿no?, que no soy merecedor de la salvación de Dios, pero como Él me amó con un grande amor, Él me ha dado esa salvación por medio de Cristo. Y como individuos tenemos que entender que cada uno de nosotros tampoco lo merecía, pero Dios nos amó a cada uno de nosotros. La unidad de la iglesia es un resultado de una buena doctrina que se debe de vivir y sentir, entendiendo quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y conforme a esa creencia, vivir en una consecuencia a esa creencia. Ese es uno de los resultados de una unidad práctica en la iglesia. Y ahora, hermanos, ¿de quién es el responsable o a quién más bien está dirigida la unidad? ¿Quién es el que debe de perseverar en la unidad? ¿Los pastores? ¿Los líderes? ¿Los que están en el ministerio de alabanza? Todos. Uno y cada uno de nosotros. Por eso dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, todos juntos, todos, como un solo cuerpo. Continuando ahí mismo, dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo no veo que diga en el pastor, en el líder, no, nada más en una sola persona. No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice? En todos. Cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos corresponde guardar esa unidad con humildad, con mansedumbre. Ese hombre humilde sabe que merece el infierno y que Dios, que ha sido sorprendentemente paciente y bondadoso con nosotros, nos ha salvado. Y también esa unidad, hermanos, nos lleva a entender que tenemos que guardar nuestra iglesia, que tenemos que cuidar de ella, hablar con ellos, ¿sí? Preocuparnos por cada uno de nosotros, no nomás de nosotros mismos, ¿sí? Como lo decía Elías hace un momento, ¿no?, en la oración. Recordar por qué fue lo que el hermano pidió que oráramos por él. Ahí mostramos una unidad, ¿sí?, con cada uno de esos hermanos que nos piden peticiones, recordarla en la semana. Cuidar también de nuestros niños, cuidar también de nuestros hermanos que necesitan. Pedir a Dios que nos ayude con nuestro corazón. Porque sí, hermanos, lamentablemente a veces dejamos que el pecado nos gane. Lamentablemente a veces dejamos que nuestra condición pecaminosa gobierne sobre nosotros y nos vuelve alguien orgulloso, alguien que solamente piensa en uno mismo. Y nos olvidamos de los otros hermanos. Nos olvidamos que también ellos merecen la salvación de Dios y que Dios los ha salvado.
Pero nuestro ser orgulloso a veces nos hacen algo, no sé, un ejemplo, Sinaí deja de hablarme, ¿no? Y mi mente es, pues, ¿qué onda con ella, no? Pues, se cree mejor que yo, ¿no? Nuestra mente empieza a volar, nuestra mente empieza a creer cosas que la verdad no son, ¿no? A lo mejor ese día Sinaí se sentía mal y no me quiso hablar pues porque se sentía mal, ¿no? Entonces tenemos que acudir como hermanos y decirle, ¿sabes qué, Sinaí? Pues me ofendiste. Y ahí es cuando ya surge la explicación, ¿no? ¿Sabes qué? Pues me sentía mal ese día. Y ya tu mente dice, ay, yo ya me fui por otro lado, ¿no? Y ahí es cuando vas al Señor y pides perdón por tu acción pecaminosa. Un hombre humilde no va por la vida reclamando que de los demás lo traten de cierto modo, porque él posee una correcta evaluación de sí mismo, ¿no? Él puede creer, él puede soportar a los demás en amor, con toda humildad y mansedumbre y paciencia, como indica Pablo en Efesios 2. Y hay algo también importante ahí, ¿no? Con paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermanos? Alguien que me diga, que entiende por paciencia. ¿Mandé? Esperar. Tener calma. ¿Sí? A ver, levanta su mano. ¿Quién le da paciencia a los niños que están corriendo? No, ¿verdad? Nos desesperan. Nos desesperan y nos vuelven impacientes. Ahí es un ejemplo de cómo mostrar paciencia, ¿no? Y de unidad, ¿cuál sería? Hacer que los niños también se acerquen y participen en la alabanza, en la adoración a nuestro Dios. ¿Y cuán difícil es mostrar paciencia, verdad, hermanos? Por ejemplo, yo soy una persona de las que se desespera muy fácil. Sí, soy una de las personas que quiere hacer algo y no le sale como son y me desespero y me vuelvo impaciente. Y muchos de nosotros somos parecidos, queremos las cosas a la de ya, ¿verdad? Pedimos al Señor por una petición y nos desesperamos porque no nos muestra luego lo que queremos. Lo queremos al día siguiente y pues no, hermanos. Su palabra nos muestra que es en qué, en su momento. Y también hay que saber pedir, ¿no? Conforme a su voluntad. Y es por eso que la unidad no va solo dirigida a los pastores o a los líderes, sino va a cada uno de nosotros mismos. Porque eso es lo que mora en nuestro corazón. Es lo que hay en nuestros corazones. Lo que tiene que ser cambiado. Debemos entender también que todos somos diferentes. Que cada uno de nosotros tiene un diferente pensar, tiene un sentir diferente, ¿no? No somos iguales. Yo no pienso lo mismo que piensa Max, o Max no piensa lo mismo que piensa Natalia, ¿no? Como les decía, en un matrimonio. Levanta la mano, ¿quién tiene un matrimonio perfecto? Nadie, ¿verdad? Hay peleas, hay discusiones, a veces unas más fuertes que otras. Pero ¿qué hacemos? Buscamos cómo solucionarlo, ¿no? Como una pareja que somos, como un mismo cuerpo que somos. ¿Y qué pasa cuando se ve afectada una parte del cuerpo? ¿Qué pasa cuando hay una ruptura? ¿Qué pasa cuando alguien se quiebra la mano? A ver, Cris, ¿qué pasó cuando te quebraste la clavícula? ¿Pudiste escribir con esa mano? ¿Pudiste volver a jugar básquetbol? ¿No? Se vuelve frágil, ¿no? Pero una vez que sana, ¿qué pasa? Nos volvemos uno. Y eso es lo importante, hermanos, que sepamos cómo solucionar en Cristo y en Dios ese problema. Porque dice el capítulo 6, el verso 4, perdón, del capítulo 4, que somos un cuerpo y un espíritu, uno.
en una unidad. Pero también tenemos que aprender a vivir con nuestras distinciones. ¿Sí? Tenemos que ser pacientes con cada uno de nosotros, con nuestras distinciones, con nuestros diferentes pensamientos. Y debemos entender algo, que en el cielo nadie va a ser visto como rico o pobre. Si todo no es de un color diferente que al otro, si alguno es, no sé, estadounidense o mexicano, sino que todos vamos a ser iguales en el cielo. Y estas diferencias no pueden separar a los verdaderos cristianos en el lado de la eternidad. El verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, Dios en su misericordia nos repartió una serie de diferentes dones para emplear en la iglesia, para formar esa unidad en la iglesia. Todos tenemos diferentes capacidades que nos ayudan a conformar esa unidad dentro de la iglesia. Un ejemplo, ¿no? El ojo no puede pretender convertirse en nariz, porque pues no fue diseñado para hacer eso, ¿verdad? O una mano no puede ser un pie, porque pues no fue diseñado para hacer eso. De esa misma manera tenemos que cada creyente aceptar con gozo las diferencias de cada uno de nosotros. Porque cada una de esas funciones que cada uno de nosotros tenemos nos lleva a servir a la iglesia. Sí, en el capítulo 7 dice, en el verso 7, que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este versículo 8 se muestra a Cristo victorioso, ¿no? Tomando así ese tesoro que llevaba y lo repartió a cada uno de nosotros. Él ascendió a los cielos y subió a lo alto, no como alguien derrotado, sino como alguien glorioso y como un Salvador. Y por medio de su muerte compró una salvación para cada uno de los que en él cree. Para ellos que eran cautivos en Satanás, ahora en él vamos a pertenecer. Vamos a Romanos capítulo 12. Del 4 al 9. Romanos capítulo 12, del 4 al 9. ¿Alguien que me lo pueda leer? De la manera que en un cuerpo tenemos miembros, pero no todos los miembros tienen somos el cuerpo de Cristo, todos miembros de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios da, si quiere profecía, usted se cumple con la autoridad, úsese con la autoridad, goce de servicio y de servir, con el que enseña, con esperanza, que exhorta, en la exhortación, en el reparte, en el hablar, en el que preside la solicitud, en el que hace misericordia de la alegría. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
¿Somos muchos o poquitos? Muchos, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos una función. ¿Dada por quién? Por Dios. Y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Nuevamente, ¿no? Uno solo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué nos muestra? Nos muestra que si tenemos el don de hacer algo, no lo guardemos, a ver qué pasa. No, ¿verdad? Sino que lo explotemos. ¿Para quién? Para nuestra iglesia. Para mostrar esa unidad de nuestra iglesia. Para el beneficio de nuestra iglesia. No de nosotros, sino de la iglesia. Unidad, decíamos que es una unión, que somos de varios, ¿no? Una unidad no significa de uno solo, sino de varios. Está compuesta por varias personas. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se fijan? Es una variedad de diferentes dones, los cuales Dios nos ha dado. Y tenemos que estar gozosos, hermanos, en eso. Porque si quieren una prueba de que si somos suyos, esta es. Porque Él mismo nos ha dado esos dones. Porque estábamos cautivos, pero Cristo nos liberó y nos hizo sus siervos para servirle, no para permanecer quietos, para servirle. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 29 y 30. El 30, perdón. No, perdón, no era Primera de Corintios, era Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y 11. ¿Alguien que me lo pueda leer? A cada uno, según el don que ha recibido, ministréselo a sí mismo. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Ministréselo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que compartir entre nosotros mismos esa capacidad que Dios nos ha dado. Para aquellos que no entienden la palabra de Dios y nosotros sí la entendemos, compartir eso.
El verso 12 de Efesios nos dice, ¿para qué es este fin? ¿Para qué es el fin de los dones que nos da Dios? Dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero con qué fin? El verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Por qué tengo que llevar la unidad en la iglesia? ¿Por qué tengo que llevar la unidad en la congregación? Para esto, hermanos. Para llegar a la plenitud de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no recuerdo que Cristo se haya guardado el conocimiento que Él tiene para Él mismo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Lo llevó a todas partes. Y nosotros podemos llevarlo entre nosotros, como iglesia, para capacitación a los santos, para la obra del ministerio, para una edificación del cuerpo de Cristo. Porque también eso es un ejemplo, ¿no? No todos avanzamos de la misma manera. No tenemos los mismos conocimientos, no tenemos la misma capacidad para entender las cosas. Entonces, tenemos que ser pacientes con los demás y juntos avanzar. Nuevamente, Dios no diseñó la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo, sino para que equipen a los creyentes, de manera que todos hagan la obra del ministerio para con los demás. Esa es una función principal de los pastores. Nos capacitan y nosotros entre nosotros, como un cuerpo, como una iglesia, vamos capacitándonos unos a los otros. Por eso también se les exhorta a que vengan a los tiempos de oración, se les exhorta a que vengan a los estudios, ¿sí? Porque así juntos vamos a ir avanzando. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién no quiere glorificar a Dios? Glorifiquémoslo, hermanos. Y para que nuestra iglesia crezca también en conocimiento. Tenemos mucha tarea. Tenemos muchos pequeños. ¿Qué está haciendo usted para capacitarlos? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para capacitarlos? Lo primordial aquí es capacitarme a mí primero, porque sin conocimiento yo no voy a poder capacitar a alguien más, ¿verdad? Somos un cuerpo, hermanos. Tenemos que recordar esto. Alguien que me ayude buscando Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Perdón. ¿Cómo llegamos hacia la unidad también? Con un amor. Y ese amor solamente proviene de Dios. Un amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, preocupándonos los unos a los otros.
pensando en nosotros. Nuevamente, ¿no? ¿Qué hace el pecado? Hace que piense en mí mismo. ¿Sí? ¿En qué necesito? ¿Qué es lo que me falta? Pero no nos lleva a pensar lo que al otro hermano le falta, lo que el otro hermano necesita. Y Dios nos da ese amor para con los demás. Ahí mismo en Romanos capítulo 14, Romanos 14, verso 19. ¿Alguien que me lo pueda leer? ¿Cuál leíste? Romanos 14, 19. Muy bien. ¿Qué tenemos que seguir? Lo que nos lleve hacia la paz y a la mutua edificación. Su palabra, estudiemos su palabra. Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Alguien que me lo ayude a leer? Muy bien. ¿Se fijan? Cómo la palabra de Dios no muestra individualidad, nos muestra una unidad, ¿no? Los unos por los otros. Animémonos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y Efesios 4:32. No, Efesios 4, verso 32. Bien. Aquí viene algo más importante, ¿no? También, el perdón. Lo más difícil. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿A quién se le facilita el perdón? Nadie, ¿verdad? Pero es por lo mismo, hermanos, por nuestra condición de pecado. Porque creemos que no nos merecíamos lo que nos pasó, ¿no? Y hay que ir a Cristo y a Dios para que Él mengue en nuestro corazón y nos muestre que sí, no lo merecíamos, pero por amor a nosotros, Él nos salvó, a cada uno de nosotros. Y ese perdón, no sé, de una ofensa que nos ha hecho un hermano, se vuelve más fácil. Porque entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. La vida cristiana no se diseñó para un llanero solitario. Si hay algo que el Nuevo Testamento nos ha enseñado claramente es que la santificación del creyente es un proyecto de comunidad. Un hermano nos lleva o más bien nos promueve a guardar esa santificación, a buscar esa santificación. Y una vez que el cuerpo madura y empieza a crecer, esa unidad se muestra en nuestra iglesia. Tenemos que capacitarnos, hermanos, para poder llegar a esa unidad y plenitud de la cual nos habla Efesios 4. Para llegar a la unidad que Cristo nos menciona.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo me quedo con ese versículo. Cada uno de nosotros busquemos guardar ese vínculo de paz en nuestra iglesia. Seamos uno, hermanos. Y doy gracias también por los tiempos de oración que hemos tenido, porque así vamos creciendo como iglesia, vamos preocupándonos, pero en verdad preocupémonos, ¿sí? Como les decía Elías, nuevamente les repito, ¿no? Llévense esa oración que hicieron como iglesia, como hermanos, que los lleva a recordar, este hermano me dijo que orara por esto. Sí, es cierto. Tengo que orar. Tengo que amar a mi hermano, tengo que conocerlo y guardar ese vínculo de unidad con él. Con cada uno de nosotros, con nuestras viudas, con nuestros enfermos, con cada uno de los que congregan esta iglesia. Llévese eso en su mente, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Señor. Padre, perdónanos primeramente, Señor. Perdónanos porque nuestra vida de pecado, Señor, nos lleva a apartarnos de ti. Porque nos lleva a dejar de preocuparnos por nuestros hermanos. Porque nos lleva, Señor, a olvidarnos de ti principalmente. Perdónanos, Señor. Humilla nuestro corazón, Padre, para que reconozcamos que solamente tú eres capaz de salvarnos y capaz de quitarnos el orgullo que hay en nuestros corazones. Llévanos a la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos a, como iglesia, poder llevar esa unidad que tú nos pides que llevemos en tu palabra. A que nuestro sentir, Señor, sea uno solo con nuestros hermanos y que con las diferentes capacidades que tú nos has dado, crezcamos como congregación. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos en nuestra semana a recordar las peticiones de nuestros hermanos con quien nos tocó orar y a preocuparnos los unos por los otros. Te lo ruego, mi Señor, que cada vez que nuestra condición de pecado nos quiera llevar a pecar contra ti, Señor, nos recuerdes quién eres tú y lo que has hecho por cada uno de nosotros. En que nosotros no somos dignos de recibir ese amor que tú nos das, pero porque eres tú, Señor, nos lo das. Por tu misericordia con cada uno de nosotros, tú nos das ese amor y nos has salvado por medio de Cristo. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.